Del yoga a la magia. Bienvenido a este viaje donde hablamos de espiritualidad moderna, filosofamos de la vida y reconfiguramos nuestras creencias. Mi nombre es Aimé y acompáñame a explorar qué trae la vida. Hola, te doy la bienvenida a este episodio y aquí te voy a contar mi historia de cuando vi a una densidad o lo que comúnmente la gente lo conoce como un ser de bajo astral o un demonio. La verdad es que yo soy fiel creyente de que no son demonios, sino que son energías que se quedaron estancadas y que por miedo a que no las quisimos voltear a ver, por el miedo que les tenemos a enfrentarnos a estas sombras, a esta oscuridad, sentimos que nos atacan, porque son vibraciones que se quedaron ahí y nadie más las volteó a ver. Son estas partes de nosotros que no queremos enfrentarnos. Son estas partes de nosotros que se quedaron ahí guardadas en alguna zona de nuestro subconsciente y, y de repente salen. Y obviamente pues nos asusta esa versión de nosotros mismos. Es por eso que yo no creo que sean demonios, sino simplemente son nuestras propias sombras. Y justo esto lo puedo observar en la película de Soul, justo donde cuando 22 se convierte en una sombra oscura como un monstruo y este monstruo está compuesto por todas las voces que hay en su interior, pues así son las densidades para mí. Entonces, ahora bien, te cuento más o menos cómo es que ocurrió esta historia. La verdad es que ya tiene un tiempo que pasó, a lo mejor como 2 años tal vez, y no tenía mucho conocimiento en ese entonces sobre cómo se enfrentaban las densidades o qué era una densidad. Lo que sí es que ya tenía experiencia, como dije antes, desde muy pequeña tengo esta facilidad para conectar con el mundo sutil y así fue como conecté con mis seres de luz, mis seres fallecidos y ángeles también. Pero así como he conectado con ángeles, con seres queridos, también he conectado con muchos monstruos y muchas sombras desde que era pequeña. Un ejemplo que yo siempre pongo es que tenía siempre la misma pesadilla, y se trataba de ojos, en un cuarto oscuro que me veían directamente a mí. Y era este salón oscuro, y de repente empezaban a aparecer de estos ojitos en diferentes posiciones, y todos me veían a mí, pero eran unos ojos que me daban mucha sensación de miedo. Y, pues, obviamente, al sentirme observada por estos ojos que no sabía de dónde venían, yo simplemente me despertaba, me iba al baño y trataba de distraerme de la pesadilla, y yo regresaba a mi cama, y lo único que hacía era colocarme cómoda, tratar de proteger mi espalda por alguna razón, y también empezaba a rezar el angelito de mi guarda, que era la única oración que a mí me hacía sentir protegida. Eso cuando yo era niña. Pero esta historia que te voy a contar ocurrió cuando yo tenía más o menos como 25 años. Y bueno, lo que sucedió fue que yo estaba en la casa de quien era mi pareja en esos momentos y su familia estaba hablando sobre una casa donde espantaban y del miedo que todo el mundo sentía al estar en esa casa. Esta historia la estaban contando ya cuando era de noche, y al mismo tiempo que contaban esa historia, yo empecé a sentir el miedo de todos los que habían ido a esa casa y habían experimentado esa sensación de sentir ese miedo, ese pánico. Entonces yo empecé a sentir todo ese miedo. Como ya era tarde, simplemente yo dije que ya tenía que irme, agarré mis cosas y me despedí y la historia ahí terminó. Empezamos a tomar camino y yo empezaba a sentir que algo nos seguía y yo seguía sintiendo ese miedo. Y era raro porque pues simplemente ella me había desconectado de la historia y yo iba camino a mi casa. Em, y de repente veo por el retrovisor del carro y veo una sombra, pero era una sombra muy, muy grande y me dio muchísimo miedo. Y me comenzó a hablar esta sombra y se sentían como susurros en mis oídos. No es como que yo escuchara una voz externa, sino era más bien algo que resonaba dentro de mi cabeza, pero claramente esa voz no era mi voz, ni era la voz de mis pensamientos. Era otra voz completamente distinta a la que yo no reconocía, sin embargo, era una voz que me transmitía muchísimo miedo. Y aparte,
tenía muchos pensamientos negativos en mi cabeza. Yo pensaba que algo me iba a pasar, que iba a tener un accidente o que algo em, malo iba a pasar justo en ese momento. Y eso me sacaba de onda porque mi cabeza no solía tener esos pensamientos tan recurrentes y menos con esa voz que tenía una vibración muy extraña. En eso, yo seguía viendo la sombra detrás y yo decidí no decir nada en ese momento y simplemente quedarme observando. Sentía el corazón muy acelerado, sentía todos los pensamientos en la cabeza y de repente mi mamá me escribió por WhatsApp y me preguntó que dónde estaba y le dije que ya iba en camino. Esta parte del episodio es importante que se quede grabada y es por eso que le pongan un pin de que es importante que ella me escribió. Total, todo el camino yo iba tratando de ignorar el miedo y tratando de ignorar los susurros. Y una vez llegando a mi casa, voy al cuarto a ver a mi mamá y ella me dice, qué bueno que ya llegaste. Tenía una sensación de que algo malo te iba a pasar. Sentía como si algo te estuviera acechando y estuvieras en peligro. Para esto yo me sorprendí y no recuerdo la verdad si le conté en ese momento o al día siguiente sobre la densidad que me seguía. Simplemente yo le dije: "Bueno, ya estoy aquí", y me fui a acostar. Entonces, ya cuando yo llegué a mi cama, así como le hacía de niña, me planté bien sobre mi cama, puse la espalda recta, que eso era lo que de alguna forma me daba esta seguridad, justo como te contaba cuando tenía esa pesadilla de niña. Por alguna razón, si yo tenía la espalda cubierta, yo me sentía segura. Entonces, eso hice de forma automática. Llegué a mi cama, me acosté boca arriba, me tapé con mis cobijas y empecé justo a sentirme abrazada por la cama, me empecé a sentir protegida. Y aún yo sentía esa presencia, esa sombra que estaba ahí. Y no sé de dónde saqué la fuerza para decirle, a ver, quédate aquí conmigo y deja que mi pareja llegue con bien a su casa, porque yo seguía teniendo pensamientos muy negativos. Yo pensaba que algo malo iba a pasar. O sea, eran muchas fluctuaciones, en mi cabeza de cosas que, simplemente no iba a ser posible que pasaran en ese momento, pero muchas historias sorprendentes estaban pasando por mi cabeza, como que mi cabeza estaba inundada de pura tragedia. Entonces, yo decidí decirle: "A ver, tú te quedas aquí conmigo y aquí nos vamos a enfrentar tú y yo, ¿no? Deja que él regrese con bien a su casa". Y de inmediato sentí que ahí se quedó. Obviamente estaba, yo en mi cuarto y tenía muchísimo miedo. La verdad es que yo todo el tiempo, eh, tenía yo esta sensación de que el corazón se me salía, las manos me sudaban, pero a una parte distinta se sentía segura, y esa parte era la que tomaba las riendas para enfrentarse a esta densidad. Y después me acordé que en ese momento yo ya era, reikista, yo ya daba reiki. Y esa fue la parte que se enfrentó a esa densidad. Así es que yo recordé eso, ¿no? Yo recordé en ese momento estando en mi cama. Yo puedo dar Reiki. Entonces comencé a visualizar la luz del Reiki bajando desde el cielo hasta mi corazón. Y eso me dio un poquito de calma, pero yo seguía viendo esa sombra parada al lado de mi cama. Entonces yo trataba de concentrarme en que esa luz llegara a mi corazón y al mismo tiempo el miedo se sumara y que yo pudiera, mandarle esa luz al final a la densidad, que era lo que yo quería, ¿no? A ver a esa sombra. Al sentir mi corazón un poquito más relajado, no del todo, por lo menos ya iluminado, o eso era lo que yo intentaba hacer en mi visualización, fue cuando yo le pude decir a la densidad, volteé a ver esa sombra y le dije: "Yo te puedo ayudar". Y de alguna extraña manera, estas siguientes palabras salieron de mi boca o de mi mente cuando nunca las había utilizado antes. Y yo le dije: "Yo soy hija de Dios, yo soy del corazón de Dios. Todo lo que tú quieras va a ser con la luz de Dios, porque yo soy su hija. No te tengo miedo y yo te veo.
Estas palabras me sorprendieron en ese momento porque nunca he sido del todo, em, de hablar de Dios y de la religión. Si bien soy creyente, jamás por mi boca hubieran salido este tipo de palabras. Em, pero en ese momento me salió natural. Y ahora viéndolo en retrospectiva, fue gracias a esa luz de Reiki que es la energía universal, al final es la energía del creador que llegó a mi corazón y él me ayudó justo a esta energía, me ayudó justo a decirle esto a esta densidad, a esta sombra. Y cuando yo le dije, te veo, esa sombra se hizo pequeña y, y intentó volverse más aterradora, como que si quisiera enfrentarse. Si bien se hizo más pequeña, se hizo más fuerte la sensación de miedo, la sensación de que me quería intimidar. Y yo le volví a decir: "Yo te puedo ayudar. Si tú viniste a mí, si tú encontraste el camino hasta donde estoy yo, es porque algo necesitas. Si necesitas algo, dímelo y yo te ayudo". Una parte de mí estaba aterrada de decirle que le ayudaba, porque la verdad es que no sé qué era esa densidad. Además, eh, las personas que hablaban de de esta casa embrujada, pues sí mencionaban historias muy negativas, ¿no? Estas típicas historias de brujas, de demonios y todo esto que se cree, y yo tenía todas esas historias en mi cabeza, y no sé de dónde yo sacaba ese valor de decirle: "Pues yo te ayudo, ¿qué necesitas?". Em, Total, yo todo el tiempo le estuve diciendo: "Yo te ayudo, pero yo te mando la energía de Dios". Yo te ayudo, pero yo te mando la energía de amor. Yo te ayudo, pero solo a través de este portal positivo. No pienses que yo voy a entrar a tu negatividad, a tu densidad, sino simplemente me voy a concentrar en sentir esta esta luz de amor, esta luz universal, esta luz del creador. Yo no dejaba de enfrentarme, incluso mi mente también pasaban todos estos pensamientos y al mismo tiempo pasaban todos los pensamientos trágicos, como si también hubiera una guerra dentro de mi cabeza entre lo que esos pensamientos querían salir y mis pensamientos de luz, de amor. Entonces también había un enfrentamiento dentro de mi cabeza, afuera, viendo yo esa sombra. Y finalmente, después de tanto decirle que de la luz, de la luz, de la luz de Reiki, de la luz de Dios, de la luz del amor, esta densidad se fue. Simplemente desapareció, salió de mi cuarto, se disolvió, no tengo idea, pero de un momento a otro yo volteé a mi alrededor y ya no sentí ese miedo. El miedo se fue, ya no alcanzaba a ver la sombra y tranquila, como si nada hubiera pasado, me dormí. Lo cual igual hubiera sido un poco, extraño, porque acostumbrada a que de niña yo tenía pesadillas, pues tardaba un poco en dormir, porque se me quedaba impregnado este miedo. Sin embargo, aquella noche simplemente yo me acosté, me dormí y no hubo más, hasta el día siguiente que desperté y ya conté la historia. Em, y bueno, años después que ahora que tomé la formación de registros akáshicos, pues se tocó el tema de las densidades, porque es algo de lo que siempre da miedo uno encontrarse o enfrentarse, o uno tiene su canal muy abierto y es muy vulnerable y piensa que alguien puede entrar y atacarlo, ¿no? Entonces tocábamos ese tema de las sombras, de la densidad, y se llegó a la conclusión que las densidades que se encuentran en estos canales son justamente eso, sombras, sombras que fueron ignoradas, pensamientos repetitivos que estaban en nuestra cabeza, emociones negativas que se quedaron estancadas, sensaciones de dolor, sensaciones de miedo que no pudimos procesar y se fueron quedando atrapadas en algún punto dentro de nuestra energía. Entonces se fue agrupando cada vez que yo sentía miedo, yo tenía un miedo atrapado, entonces ese miedo iba creciendo como una pelotita y se volvía una sombra, una densidad. Cada vez que yo sentía un coraje y ese coraje no lo podía yo procesar y yo tenía ya un espacio para ese coraje y se volvía una connotación negativa, entonces
se unía a esa bolita de coraje. Y así es como van naciendo estas sombras o estas densidades de nuestra energía. ¿Y por qué se les conoce como energías de bajo astral? Es porque simplemente se van robando nuestra energía vital, porque las tenemos acumuladas ahí en lo más profundo de nuestro inconsciente o tal vez de nuestro consciente. Están ahí atascadas al final en nuestra energía y necesitan alimentarse de algo, al final es nuestra propia energía. Entonces, toma de esa energía que ocupamos en nuestro día a día, esa energía vital, una parte se va a esa densidad, a esa sombra, hasta que por fin las volteamos a ver, les damos luz y les damos amor y sentimos compasión por esas sombras, es que se pueden disolver. Y también podemos recuperar toda esa energía que vamos perdiendo al mantener esa densidad dentro de nosotros, porque todos tenemos nuestras sombras, son las famosas sombras, pero que a veces salen para ser vistas, pero salen obviamente con esta connotación que llega a dar un poco de miedo, porque todo el tiempo las dejaste olvidadas ahí y de alguna forma tienen que salir. Entonces, lo único que podemos hacer cada vez que salga esta densidad, este miedo, es voltearlo a ver, darle mucho amor, sentirte en compasión y averiguar de dónde viene esta densidad, qué es lo que se quedó ahí atrapado. Y yo sin saberlo, aquel día que me enfrenté a esa densidad, esa valentía, años después tomó sentido. Años después supe por qué una parte de mí nunca sintió miedo, porque una parte de mí sí decidió enfrentarse o voltear a ver esa densidad. Y sigo pensando que esa densidad fue un conjunto de todos los que estábamos aquella noche ahí, todo ese miedo que cada uno sintió al vivir una experiencia con fantasmas o en casas embrujadas. Toda mi sensación de miedo que yo acumulé durante mi niñez y hasta esa edad, toda la sensación de miedo que acumularon todas las personas que estaban presentes esa noche y que ese miedo se removió al escuchar esa historia de terror, todo ese miedo salió a flote, todas esas sombras salieron a flote, todas estas necesidades de ser vistos, de encontrar ese camino para dejar de estar ahí estancados. Entonces, yo, por ser esta persona sensible, este canal, pues mi miedo conectó con el miedo de los demás y me traje esa bolita de miedos, esa bolita de sensaciones que nadie quiere voltear a ver. Y al final, aquella noche, yo por fin le pude decir que le mandaba luz y le mandaba mucho amor. En fin, esta es mi historia con la densidad. Si bien parece que no tuve miedo, evidentemente, claro que sí tuve muchísimo miedo durante todo, desde que empezaron a contar la historia hasta que se fue la densidad, todo el tiempo yo tenía un montón de miedo. Pero esa parte sabia dentro de mí me ayudó justo a mantener esa calma y a poder sacar esa densidad y que no se quede atrapada en mí. Y ahora que lo estoy externando, me doy cuenta que después de esa experiencia, muchos de los miedos que yo tenía, porque yo siempre he sido, o de niña fui una niña como un poco miedosa, se disolvieron. Como, como si volteara a ver ese miedo que se había quedado estancado, disolvió otros miedos y ya me puedo enfrentar o atreverme a hacer cosas que a lo mejor en otro momento no hubiera hecho. O sea, sí funcionó darle luz, darle foco a esa densidad, a ese miedo atascado. Ahora lo puedo ver, no me había caído el 20 hasta ahorita. Entonces, bueno, cada vez que se enfrenten a una densidad, recuerden protegerse con esta presencia, con el corazón, con la luz, confiar en que siempre hay una energía más grande que nosotros, ya sea que le llames Dios, universo, Akasha, creador, como tú le llames, siempre te está protegiendo y te va a ayudar todo ese amor a disolver esa densidad a la cual te tengas que enfrentar.